Mis queridas hermanas y hermanos, vamos a hacer algo hermoso y muy importante. Por eso en nuestro corazón tiene que haber un cierto miedo, una cierta reverencia. No es tiempo de risas. Vamos a acercarnos a uno de los libros más hermosos de toda la historia y que hablan de Jesús, de tu Señor, y hablan como nadie hablaba. Esta obra que llamamos el Evangelio de San Juan no es solo la creación de un genio, sino que a través de ella palpita la vida, la oración, la esperanza de muchos hermanos y hermanas. Y este genio, el autor, pues tuvo la buena gracia de recoger y darle forma para que generaciones y generaciones de cristianos se hayan podido nutrir y alimentar y recibir gran consolación, entre ellos tú y yo. Espíritu Santo de Dios, te invocamos esta tarde para que nos permitas disfrutar, para que nos permitas entender el misterio de Jesús, el misterio de la palabra hecha carne. Te damos gracias por este hermano nuestro y por todos aquellos que han expresado, vivido, compartido la experiencia de Jesús. Y gracias a ellos nosotros también hemos recibido la vida. Amén. Bueno, pues ahora quisiera ya empezar a hablaros del Evangelio de San Juan. Y os pediría que por favor no os desaniméis si utilizo expresiones un poco, digámoslo así, académicas. Son recursos, pero que estas expresiones, digámoslo así, académicas, no os desanimen, sino que tengáis paciencia, porque gracias a ellas también vamos a poder captar la esencia, ¿no? Primero voy a hablar, aunque nada más sea brevemente, de la estructura literaria de este libro. Vamos a aceptar que el Evangelio de San Juan es un libro, y de hecho lo es, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo está compuesto? Y su estructura es simple, relativamente. Un prólogo, ya hablaremos de él. Es como una obertura, un prólogo en la forma de un poema. Y en este prólogo hay una serie de afirmaciones que son gloriosas, impresionantes, fuertes, maravillosas, y que luego se van a ir desarrollando en el curso del libro. Después viene un drama, es decir, acciones, personajes, lugares, conversaciones, hechos maravillosos. Y este drama es, por supuesto, el personaje central es Jesús, que se nos presenta como alguien que viene de lejos. La gente piensa, te conocemos, sabemos quién eres, sabemos quién es tu padre y tu madre y tus hermanos, pero su origen está como en otro mundo. Él habla también un lenguaje distinto. Y por supuesto, sus acciones también son poderosas. Es capaz de curar, de sanar, incluso de caminar sobre las aguas. Esto es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y en el capítulo 12 hay como un giro. Este drama, que básicamente ocurre entre el pueblo de Israel y los líderes del pueblo de Israel, con Jesús y sus discípulos, en el capítulo 13, fijaros, Jesús se repliega y se concentra en sus discípulos, en sus 12 apóstoles. Y con ellos, fijaros, en el libro ocurren 5 capítulos. O sea,
hasta el capítulo 12, drama, unos 7 episodios, que ya os hablaré de ellos, 7 episodios. Luego después Jesús, con la última cena y una serie de discursos y una preciosa oración, pues son otros 5 capítulos. Después viene la narración de su pasión. La narración de su pasión, que es muy interesante, muy detallada, muy precisa, con un enfoque especial diferente a los otros evangelios sinópticos, aunque tienen muchos elementos comunes, pero es especial. Y luego al final ya vienen las experiencias de la resurrección. O sea, esta es la estructura. 22 capítulos. Un prólogo, que es como una abertura. Luego un drama, con 7 episodios. Después Jesús, cuando ve que las cosas, que el final está inminente, se repliega con sus discípulos. La última cena, largos discursos, una larga oración. Y después continúa otra, la pasión y después la resurrección. Esta es, digamos, como digo, la presentación básica, la estructura básica. Bueno, pues ahora vamos a iniciar el prólogo. ¿Cómo empieza el prólogo? En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En griego, la palabra es logos, que nosotros hemos traducido por palabra, pero no le hace justicia. O sea, lo que en español entendemos por palabra no llega ni de lejos a lo que quiere expresar logos. Logos, para la mentalidad griega, es como el pensamiento de Dios, también para los judíos, el pensamiento de Dios. Y como que todos los hombres también tenemos un logos dentro de nosotros. O sea, logos es mucho más que un símbolo, llamemos palabra, sino que es algo así como ese pensamiento divino. Pero la gran afirmación del prólogo está en el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Básicamente, en el prólogo se hablan de 3 cosas. Primero, la identidad. La identidad. ¿Quién es? ¿Quién es este Logos? Que estaba junto a Dios, que era Dios, que era la vida de los hombres, la luz de los hombres. O sea, la identidad. Después viene, ¿qué le pasó a este Logos? Que vino a los suyos, y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Pero sin embargo, también aparecen las ventajas de aquellos que sí le recibieron. Aquellos que le recibieron les dio poder, ¿para qué? Para ser hijos de Dios. Y al final se describen cosas bellísimas. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo sigue? Y hemos visto su gloria. Esto, por supuesto, para cualquier judío le tenía que sonar muy, muy fuerte, porque ver la gloria de Dios uno no puede y seguir vivo. Moisés le pidió al Señor, Señor, quiero ver tu gloria. Lo recordaréis en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero no pudo, y tuvo que darse la vuelta. Es decir, siempre ha habido una aspiración en el Antiguo Testamento de ver la gloria de Dios, y el hombre no podía. O sea, imaginaos qué convicción, qué valor, qué resolución para que este hombre dijese, y hemos visto la gloria de Dios en él, gloria del Hijo único. Continúa. Porque la ley nos fue dada por Moisés, ¿verdad? ¿Y qué nos dio Jesús? La gracia y la verdad. A Dios nadie había visto jamás, solamente nosotros lo hemos conocido en el Hijo. En el prólogo, insisto, hay una serie de temas impresionantes, que luego después se van a desarrollar.
como por ejemplo este que acabo de decir, ¿no? La ley no fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Por tanto, ya os anuncio que el Evangelio de San Juan, uno de los temas más importantes es que la antigua religión judía ha sido superada. Lo vamos a ver en mi salida. Fortísimo, ¿eh? Y vuelvo un poco al tema de esta mañana, en la que yo os decía la dualidad experiencia-interpretación. Experiencia-interpretación. Estos hombres y mujeres, hermanos nuestros, o sea, tu hermano y tu hermana, y mi hermana, aunque fueran hace muchos años, tuvieron una experiencia. Y esa experiencia les llevó a interpretarlo. Y esta interpretación fue impresionante. Imaginaos, por ejemplo, que tú un día pues, publicas un artículo diciendo o escribiendo que las mujeres deberían ser ordenadas sacerdotes. Imaginaros. Publicas este artículo, pones en un periódico, por ejemplo, que le gustase aceptar esto. No lo sé, a lo mejor el País. Digo, a lo mejor el País lo aceptara, ¿no? Que las mujeres quisieran ser sacerdotes. Bueno, pues es posible que te hicieran algún cate, y que te llamasen al orden. Si, por ejemplo, es un sacerdote, seguro que te iba a tener problemas. ¿Sí o no? Sí. Porque hoy por hoy, tal como están las cosas, está del depósito de la fe que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Bueno, pues imaginaros que haya hombres y mujeres que digan que la ley fuera, que el templo fuera. ¿Os podéis imaginar? Judíos. Porque al fin y al cabo, vamos a ser honestos, el que la mujer puede ser sacerdote no pertenece ni muchísimo menos al centro de la religión cristiana. Pero la ley sí. Y el templo también. O sea, imaginaros el valor, la convicción personal. Bueno, otra cosa que tengo que deciros fortísima, ¿no? Y es que estos hombres y mujeres tuvieron una experiencia de poder. De poder. Y esa experiencia la llamaron el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La experiencia personal que tengo yo en mí de Jesús. Así lo entendemos. Una experiencia de poder que les lleva a desafiar lo más querido para ellos. Esto es tan fuerte. Fijaros hasta qué punto, bueno, y esto no es enrollarme, porque creo que es importante, relevante. Fijaros hasta qué punto que para un judío la fidelidad a la sinagoga, a su religión, era lo más importante. Voy a repetirlo. Para un judío, la fidelidad a la sinagoga, a su religión, a su tradición, era lo más importante. Tanto es así que si un judío había cometido algo inapropiado, el jefe de la sinagoga le iba a recriminar, pero no solo le iba a recriminar. ¿Sabéis lo que va a hacer? Si lo merecía, le iban a dar 40 latigazos menos uno. 40 latigazos menos uno. Y esa persona los iba a aceptar. Algunos morían. ¿Sabéis de qué morían? No de los latigazos. Morían de vergüenza. No podían soportar la vergüenza. Pero con esto quiero decir lo tremendamente importante que era para ellos el pertenecer, el ser fieles, el no desviarse. Lo tenían metido en la sangre. Hasta tal punto que si se desviaban y el maestro y el jefe de la sinagoga decía: tú fulanito, aquí te has pasado, ponte ahí. Y el hombre se ponía ahí y le daban 40 latigazos menos uno. O sea, no es que, con esto quiero insistir, que en la naturaleza del pueblo judío no está el ser rebeldes, o el ser originales, o el ser creativos, o el reflexionar acerca de su fe, para nada. Todo lo contrario. Ser profundamente, aceptar todo. Entonces, en este contexto, imaginaros lo que significa
que haya hombres y mujeres que ni eran rabinos, ni tenían formación, ni han venido a la universidad, que digan la ley fuera. Tenemos algo mejor que la ley. Mucho mejor que la ley. No nos interesa la ley. El templo fuera. Tenemos algo mucho mejor que el templo. ¿Os podéis imaginar? Es impresionante. ¿De dónde viene esta experiencia de poder? Pues ellos empezaron a pensar, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo estamos tan locos? ¿De dónde viene este poder? Entonces empezaron a reflexionar. Y ellos llegaron a una conclusión. Si viene de Jesús, y viene de Él, este Jesús no puede ser un hombre normal. No puede ser un hombre normal. Es como reflexionando de los efectos a las causas. Todo efecto tiene que tener una causa proporcional. Si esto nos pasa, si nos ha revuelto la vida, o mejor dicho, si nos ha transformado la vida, Jesús no puede ser un hombre normal. Y este no ser un hombre normal, los otros 3 evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, pues para decir que Jesús no era un hombre normal, se utilizan aparecieron los evangelios de la infancia y la concepción virginal, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús no puede haber nacido de un modo normal. Porque un hombre normal sería incapaz de que nosotros hubiéramos experimentado esta gracia. Entonces, ¿qué recurso utiliza Juan? Algo increíble. Y es decir, Jesús, antes de tomar carne, ya existía, la preexistencia. Nosotros estamos ya cansados de escuchar esto, pero os aseguro esto era nuevo, totalmente nuevo. Nunca se había dicho de nadie que disfrutase de una preexistencia antes de nacer. Jesús ya desde el principio estaba junto a Dios y era Dios. Luego otra cosa impresionante también. Es decir, insisto, todo su esfuerzo es entender, encontrar sentido, interpretar quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y entienden que ya existía con Dios. Pero no solo eso, atención, sino que es también el que ha creado el mundo. Esta es otra afirmación que para un judío sería de locura. Porque para un judío el que ha creado el mundo es Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues es decir, el autor del Evangelio de San Juan no era un teólogo profesional. O sea que, de alguna manera, un teólogo de nuestro tiempo podía encontrar faltas en lo que él escribió, pero ellos no eran teólogos. ¿Qué eran entonces? Eran cristianos con una inmensa experiencia y que utilizaron las categorías filosóficas, teológicas y religiosas que estaban a su alcance, hicieron lo que pudieron. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los cristianos tuvieran una identidad y pudieran explicar lo que les estaba pasando. Esto diréis, pues vaya tontería, o vaya cosa más rara, pero es que sin una identidad te mueres. Si tú, por ejemplo, no eres capaz de responder a la pregunta ¿quién soy yo?, te mueres. Tú y yo tenemos una identidad. Bueno, pues estos primeros cristianos necesitaban encontrar el sentido de quiénes son. ¿Quién soy yo? Y para ellos, el quién soy yo tiene que ver con Jesús. Totalmente. Y este autor y la comunidad trataron mediante sus escritos de dar una identidad a los cristianos. El Señor en quien tú crees, el Señor a quien tú amas. Ya lo que siempre existía, junto a Dios. Y Él fue el que creó todo. Es impresionante. Sentían tanto amor por Jesús, tanta devoción, tanto cariño, que eso les llegó a decir, es que Él lo es todo. Él lo es todo.
ellos en aquel momento no pensaban en ser inspirados por el Espíritu. Luego, después, generaciones posteriores, atención, lo que quiero subrayar. Fue generaciones posteriores, a lo mejor después de 200 años, que dijeron, realmente este escrito, el Evangelio de San Juan, está inspirado. Pero cuando se escribía y cuando se leía al principio no pensaban en ello. No pensaban en que fuese un escrito inspirado, para nada. Pero sí que entendían que este escrito les daba paz, les calmaba, les daba gozo, que decía, pues sí, tiene que ir por ahí. Y por eso lo apreciaban tanto. De alguna manera, insisto, es una buena interpretación o muy buena interpretación de la experiencia. Eso es el libro del Evangelio. Diría, pues chico, pues es verdad, es justo lo que acabas de decir. Jesús tiene que haber existido desde siempre, tiene que haberlo creado todo, porque es que si no nos explica, si no, no podemos entender lo que nos está pasando. Bueno, pues este es el prólogo, ¿no? Y me emociono, pero quiero seguir. Y voy a empezar con el primer episodio, que iría desde el capítulo 2. Vamos a ver. Sí, iría desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 42. Bueno, ni que decir tiene. Yo estoy seguro que todos al menos tenemos teléfonos móviles en el caso de que no hayamos traído la Biblia. Y os invito a que lo leáis, por favor. No es largo, el Evangelio de San Juan. De modo que yendo a un paso lento, pues lo podéis leer. Y insisto, voy a intentar hablar ahora, del primer episodio, de lo que se llama el libro de los signos, que iría desde, insisto, después del prólogo hasta más o menos el capítulo 12, más o menos, ¿ok? Bueno, pues en este primer episodio hay dos signos muy fuertes. Uno de ellos sería la conversión del agua en vino en Caná. Otro, la destrucción, el incidente que ocurrió en el templo cuando Jesús, pues, tiró las mesas. Estos dos incidentes. Y luego después también hay dos encuentros. Uno con Nicodemo y otro con la Samaritana, ¿vale? De alguna manera, insisto, es como una unidad. Lo veremos enseguida, ¿no? Y por tanto, lo podemos agrupar como el primer episodio, ¿vale? Bueno, pues el primer signo que hace Jesús es la conversión del agua en vino. Hablo de un signo y no de un milagro. ¿Qué quiere decir un signo? Bueno, pues un signo quiere decir que su verdadero significado está más allá de lo que figura, de lo que aparenta. Es como una flecha que, bueno, pues ese objeto que veo, la flecha, indica algo más. Es esencial al signo el indicar algo más. El no te quedes solo en mí, vete más allá. Esa es la esencia del signo, vete más allá. Hay algo más de lo aparente. Exactamente. Hay algo más de lo aparente, algo que está oculto y que es lo importante. Bueno, pues en el Evangelio de San Juan, el signo de el milagro en agua en vino, si te quedas en lo inmediato, pues dirás, oye, pues qué bien. Alguno dirá, pues qué guay Jesús, será amigo suyo, ¿no? Nunca te va a faltar vino, y vino bueno además. Bueno, yo creo que un amigo nuestro se alegraría mucho de ser amigo de Jesús, ¿verdad? Eso es lo inmediato, pero hay algo más profundo. ¿Y cuál es ese más profundo? Pues la clave está en lo que se nos dice de que las tinajas, ¿recordáis, no? Ellos cogieron unas tinajas de agua. ¿Recordáis para qué eran las tinajas de agua? Para la purificación. Exacto, gracias. Para la purificación de los judíos. Es decir, tenían un significado religioso. Ahí está la clave.
Es decir, en este signo Jesús da a entender que Él trae algo, trae un vino que supera, que trasciende, que mejora, pues la purificación de los judíos. Es decir, una nueva religión. Una nueva religión, basada no en el agua aburrida, insípida, que por mucho agua que bebas nunca te vas a emborrachar, por el vino del gozo, de la abundancia, perdón, del gozo, de la alegría. Y eso es lo que trae Jesús. Entonces ahora veis una relación con el prólogo que dice, porque la ley, agua, aburrida, me viene otra palabra que no la digo, ley, aburrida, nos fue dada por Moisés, pero el vino, el gozo, el pasarlo bien, ¿no? Nos viene por Jesús, la gracia y la verdad. Luego después de eso viene otro signo muy fuerte, fortísimo, y es que Jesús entra en el templo. El templo, para permitirme que lo repita, seguro que lo sabéis todos, pero si no os importa, era el centro de la vida religiosa, no solo de Israel, sino de muchos pueblos. Para la antigüedad, la manera adecuada de honrar a un Dios es construir un templo y allí ofrecer sacrificios. Esto es absolutamente cierto. ¿Cómo honrar a la divinidad? Hay que construir un templo. Y por eso, créanme, se hacían templos gloriosos, impresionantes. Por ejemplo, el templo de Diana en Éfeso debe ser algo maravilloso. Por supuesto, el Partenón en Atenas debía ser algo con una estatua de Palas Atenea hecha por Fidias. Realmente entrar ahí debía ser como meterse en otro mundo. Algo impresionante. Los templos. Era la manera que tenían los antiguos de prestar devoción, de honrar a la divinidad. Construir un templo y allí ofrecer sacrificios. Y Israel igual. Y si leéis si leéis los salmos, ahí aparecen continuas alusiones a que Dios está en su templo. Dios está en su templo santo. Y, por supuesto, Jerusalén es santa porque allí está el templo. El templo es, digamos, el lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Que incluso el templo, creo que lo he comentado una vez, ¿no? Había grados también de santidad. Estaba el atrio de los gentiles, donde podía ir Tokiski. Luego después estaba el atrio de los judíos. Los gentiles, totalmente prohibido, bajo pena de muerte. Entrar en el atrio que estaba reservado a los judíos. Después, dentro del atrio de los judíos, había un atrio exclusivamente para los hombres. Las mujeres no podían entrar. Porque entonces no había lo que tenemos ahora de que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres hombres. Entonces, estaba clarito. Nada de follones sexuales de género, no. Tú eres mujer, no entras, punto. Perdóname la broma, disculpad. Bueno, pues... Y luego después, dentro del atrio de los sacerdotes, había el Santa Santorum, el Santo de los Santos, donde solo entraba el sacerdote una vez al año. Pues imaginaros, porque esto era la esencia del pueblo. El alma del pueblo, el orgullo de la gente. Y que venga un tío a decir que esto hecho lo tira. O sea, ¿os podéis imaginar la indignación? O sea, eso no se lo perdonaron a Jesús, por supuesto. Esa fue la causa. Esa fue la causa de que decidiera darle muerte. Pero Jesús no entró en el templo porque fuese un rebelde, un punky, que estaba enfadado, que estaba cabreado. No. Él entra ahí con una actitud profética, como los antiguos profetas de Israel, que se la juegan y que tienen la valentía, el coraje, ¿no? Pues de decir, esto ya acabó. Porque el templo, con todo su gloria, tenía una serie, como se acabó de divisiones, separaba
había los que estaban dentro y los que estaban fuera. No integraba. El templo es lo opuesto a la comunión, es separación, bajo pena de muerte. Y además, pues todo el tema del sacrificio. Un Dios que quiere sangre. Y cuanta más mejor. Y Jesús pues no tiene esa experiencia de Dios. Jesús no entiende que Dios requiera como un vampiro sangre para calmarse y para apaciguarse y para que los pueda, en fin, proteger. Entonces entra no porque esté enfadado, no porque esté cabreado, no porque sea un rebelde o un contestatario, sino ungido por el Señor y desde la más profunda experiencia del Espíritu entra a decir: esto no, se acabó. Yo traigo algo mejor. De nuevo, una nueva manera de relacionarse con Dios. Estos son los dos signos, ¿no? Después viene una conversación con Nicodemo. Nicodemo representa un personaje del orden, digamos, institucional. Esta conversación ocurrió en Jerusalén, que es, insisto, el centro político y religioso de Israel. Y Nicodemo también. Y hay una conversación gloriosa, maravillosa, en la cual Jesús va a indicar cómo se ha de vivir en esta nueva religión. Y la expresión es, que la conocemos todos también: si quieres llegar al cielo, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede llegar al cielo si no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, mi querida hermana y mi querido hermano? Pues que si en la antigua ley, ¿no?, en la antigua dispensación, pues es la práctica observante, celosa, dedicadísima a la ley, aquí no basta. Aquí es necesario una nueva naturaleza. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de Dios. Los antiguos, sobre todo Platón, Plotino y otros más, tenían un adagio que es precioso y que yo lo digo muchas veces, que a mí me encanta. Y es que solo lo semejante puede conocer a lo semejante. Voy a intentar explicarlo, ¿no? Es un principio, por decirlo así, de connaturalidad. Si yo quiero entender a Dios, lo que voy a decir va a asustaros, lo que voy a decir: si yo quiero entender a Dios, yo tengo de alguna manera, yo también tengo que ser Dios. Si yo quiero entender a Dios, yo tengo que ser Dios de alguna manera, si no, no me enteraré de Él. Si no, lo que hable, lo que conozca y tal, serán verdaderamente sucedáneos, totalmente inapropiados. Y es muy interesante, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, que en la antigüedad, en el mundo helénico, en el mundo griego, había un grandísimo interés espiritual. Normalmente cuando pensamos en los griegos y en los romanos nos imaginamos a unos sinvergüenzas que estaban todo el día comiendo, haciendo guarradas. Bueno, pues sí lo sabía, claro. Pero había también gente, insisto, que estaban con un gran celo espiritual. Y este celo espiritual y este deseo les llevaba a buscar y a integrarse en lo que se llamaban los misterios, cultos mistéricos, sobre todo de... ahora me viene el nombre, pero me da sentido. Y estos cultos mistéricos eran algo así como grupos especiales, en los cuales el iniciado
pues se le ofrecía la posibilidad de un encuentro con la divinidad, de un proceso de transfiguración, de un proceso de transformación. Había muchas otras cosas. Era un momento realmente interesante. Quiero subrayar esto. Es decir, estos cultos serían como clubes. Estos, insisto, estos grupos mistéricos atraían adeptos que se entrenaban para ver cómo podían experimentar un contacto con la divinidad, ¿no? Eran grupos muy elitistas y todo el proceso de iniciación era muy difícil. Suponía muchos sacrificios, muchas tesis, ¿no? Bueno, esto lo tenemos por un lado, ¿no? Pero esto ciertamente estaba presente en el autor del cuarto evangelio. Es decir, si queremos experimentar el contacto con la divinidad, tiene que haber una transformación interior. No basta con estudiar, no basta con ser buenos, no basta con practicar la religión en el modo convencional. Es necesaria una transformación. Es lo que quiere decir Jesús: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y esto, mi querida hermana y mi querido hermano, es que sigue siendo igual para nosotros. Y es lo que, de alguna manera, pues vivimos y predicamos cuando hablamos de la gratuidad. Para nosotros, hablar en este sentido de la gratuidad quiere decir que ninguna práctica espiritual, ningún ejercicio de la voluntad, ningún esfuerzo humano serán capaces ni suficientes de llevarnos al encuentro con Dios. Ninguno. Todo lo demás nos podrá preparar, o no, o peor incluso, o nos podrá incapacitar. Pero la convicción profunda de que ni porque tú trabajes o no trabajes, ni porque leas ni porque no leas, ni porque vayas a misa ni porque no vayas a misa, nada de todo esto son condiciones necesarias y suficientes para un encuentro con Dios. Es lo que predicamos cuando hablamos de la gratuidad. Podrán facilitar, o a lo mejor al revés, o a lo mejor te pueden estropear. Entonces, la predicación que vivimos en la renovación y en la iglesia, que ya se ha vivido hace muchos años, es: hay que nacer de nuevo. No basta el esfuerzo humano. Por eso, otro tema del prólogo. Y a los que lo acogieron, se les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Y luego sigue el prólogo. No de la carne, ni de la sangre, ni del esfuerzo humano, sino de Dios. Este es, insisto, otro de los temas centrales del Evangelio de San Juan, y con el cual nosotros podemos sentirnos totalmente identificados. Si yo quiero encontrarme con Dios, no basta el esfuerzo humano. No basta ir a las mejores universidades. No basta ser religioso. No basta rezar mucho o rezar poco. No bastan los sacrificios. Pueden incluso todo esto ser hasta contraproducente. Es necesario Dios. La acción de Dios. Nacer de nuevo. Y entonces, bueno, pues, como sabéis, pues el pobre Nicodemo pues no se entera. Y esto es lo que se llama técnicamente la ironía de San Juan, la ironía juanina, porque él la utiliza mucho. Es como que les toma el pelo. Sí, en muchas ocasiones Jesús le toma el pelo a la gente. Les habla de esto, pero la gente entiende esto, no se entera. Y San Juan lo utiliza mucho y se regocija con esta ironía. Porque, por ejemplo, le dice: hay que nacer de lo alto. Pero bueno, le dice el otro: pero ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo si soy viejo y tal? Y Jesús insiste: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora entramos en otro elemento esencial de San Juan, son las dualidades. Las dualidades. Polos de inmensa importancia. Uno de ellos es carne y el otro polo es espíritu. Carne y espíritu, una dualidad. Otra es luz y tinieblas. Otra, vida y muerte. Arriba y abajo, otra dualidad.
Las dualidades veremos que juegan un papel muy importante. Pero ya veréis incluso que es muy sutil todo, muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué digo que todo esto es muy sutil y muy interesante? No me quiero pasar. Bueno, dos palabras acerca del gran filósofo, el único filósofo, Platón. Hubo un autor que dice que el único filósofo fue Platón y los demás notas al pie de página. Bueno, pues Platón, y yo soy platónico por carácter y porque me siento profundamente identificado con él, y San Agustín fue platónico y muchos otros, ¿no? Bueno, pues Platón concebía el mundo como con dos dimensiones. La dimensión real, es que es interesantísimo esto, real, que es la dimensión eterna, trascendente, la del mundo de las ideas, ¿no? Lo real, lo que no pasa. Y luego la dimensión irreal, no es adecuada esta expresión, lo material, digámoslo así, ¿no? Que es el mundo de las sombras, ¿no? O sea, para los platónicos de entonces y de ahora está clarísimo. Hay dos dimensiones, una que es real, ¿no? Que es lo trascendente, la que no pasa, la que es permanente, la que es eterna, ¿no? Sobre todo la idea de lo bueno. Y luego está el mundo material, que es efímero, que pasa, que lo quieres agarrar y se te escapa, que tiene la posibilidad, eso sí, ¿no? de reflejar lo ideal. De manera que si yo veo algo bonito, pues puedo razonar y decir, si esto es bonito es porque es un reflejo de la belleza eterna. Bueno, pues los filósofos siguiendo a Platón, es decir, los griegos educados que leyeron este Evangelio en aquel tiempo, ¿no? Estarían perfectamente de acuerdo en la existencia de estos dos mundos, ¿no? El mundo trascendente, el mundo de las realidades eternas, el mundo donde habita pues la belleza plena, la bondad plena, ¿no? Y luego, por contraposición, el mundo de lo efímero, donde habita el mal, donde habita el pecado, donde habitan las pasiones, donde habita el descontento. ¿Veis esta prohibición? Está claro, ¿verdad? Bueno, pues para bien lo pongo. La afirmación del cuarto evangelio es que en el mundo efímero, pequeño, pobre, material, en el mundo de la carne, en ese mundo se ha manifestado la esencia de la divinidad. Esto es nuevo, de verdad. Imposible. Ellos, los griegos, se dicen, ¿qué me estás contando? Porque para ellos estos dos mundos prácticamente son impermeables en una luz, con una distancia infinita. Es decir, el alma, una vez que ha hecho su recorrido, se libera de la materia y va al mundo de las ideas. Pero pensar que el Logos se haya encarnado es demasiado para ellos, hubiera sido demasiado. Pero esta es la esencia del mensaje cristiano, es muy fuerte. Es decir, el mensaje cristiano no es una versión corregida literalmente un poquito del platonismo, en el sentido de decir, mira, este mundo es una caquita, este mundo es feo, este mundo es malo, y tenemos que ir al cielo, donde está Dios, donde está la Virgen, los santos, que es lo bueno, ni mucho menos. Es un mensaje, el cristiano es chocante, es en la persona de Jesús, que ha nacido en un tiempo concreto, en un lugar concreto. Ahí, en el mundo de la carne, se ha manifestado la esencia de la divinidad. Es tremendo. Es una inmensa superación al platonismo. Y luego, pues también en la conversación con Nicodemo,
también una de las claves de todo el Evangelio, que lo sabemos muy bien. Porque tanto amó Dios al mundo, que les envió a su Hijo. Esto, insisto, es inmenso. ¿Por qué? Porque en el tiempo de este Evangelio ya había habido mucha reflexión filosófica y religiosa, según la cual pues, se pensaba que había dos mundos, incluso hasta dos dioses, los gnósticos, ¿no? El Dios bueno y el Dios malo. El Dios bueno es el que ha creado el cielo, donde está la perfección. El Dios malo es el que ha creado la tierra, la materia. Un Dios bueno y un Dios malo. Y por supuesto, el Dios bueno no puede crear a este mundo, porque este mundo es feo. Además lo ha creado el demonio. ¿Me sabéis? Pero aquí se nos dice que Dios ama a este mundo pobre, pequeño y pecado. El mundo que es, pues eso, uno de los enemigos del alma, el mundo del hombre y la carne, pues lo ama Dios. Es chocante. Es paradójico. Es decir, que el Evangelio de San Juan es mucho más complicado de lo que aparentemente parece. Este mundo es amado por Dios, no es despreciado por Dios. Dios envía a su Hijo al mundo, a este mundo material. Insisto, las categorías, el modo de pensar, pueden parecer platónicas, pero va mucho más allá. Un platónico diría, pero ¿para qué te vas a preocupar por este mundo, hombre? Si no tiene remedio, déjalo. Diría el platónico, haz otro mundo si quieres, pero este mundo déjalo. Exactamente, te ha salido fatal, haz otro. Pero Dios diría, no, es que me enternezco por este mundo tan pobre, y por eso voy a enviar a mi Hijo. Esta es la paradoja. Este es el contraste, ¿no? Un mundo pobre, pequeño, pero que no ha sido abandonado por Dios. Y insisto, y fijaros, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, que el que escribe esto ha sido testigo de los más brutales tormentos contra los cristianos. Este libro, probablemente el Evangelio de San Juan, posiblemente se escribiría entre los años 75 y 85. Bueno, pues en el año 64, como sabéis, pues tuvieron lugar las brutales persecuciones de Nerón. Los cristianos fueron vilmente perseguidos como fieras, no como animales salvajes. Fueron ajusticiados, fueron quemados. El mundo les odiaba. Creedme, el mundo les odiaba. Y experimentaron este odio, este rechazo, este no pertenecer. Pues qué cosa más normal que lo que te dijese, mira, Señor, pues nosotros somos buenos, estos son malos, mátales a todos. Nunca lo dijeron esto. Porque Dios ama al mundo, tanto amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo está refiriéndose al emperador, que era un tal, y a tanta gente que les odió. Es impresionante. Por eso a mí me encantaría, de verdad, mi deseo es que tratemos de pensar o de imaginar la vida detrás de los escritos, o de este escrito del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Juan. Mucha vida, mucho dolor, mucho amor, mucho esfuerzo por entender. Porque imaginaros, yo lo pienso también muchas veces, ¿no? Y con esto ya acabo. Paradojas, contradicciones. Imaginaros a estos hombres y mujeres que experimentan el poder de Jesús, ¿no? En sus vidas, este nuevo amor, nueva fuerza. Y al mismo tiempo tienen que experimentar la mayor debilidad, que son odiados, que son rechazados, que son despreciados, que ante el mundo no son nada. San Pablo, lo sabemos bien, en primera persona, nos habla de su propia experiencia. Me han pegado ya no sé cuántas palizas, creo que son 5 veces, me han dado los 40 latigazos menos uno, con varas,
me han lapidado, donde quiera que voy me odian. ¿Cómo se puede esto compaginar con un canto de decir Jesús es Señor, Jesús es victorioso, Jesús reina? ¿Qué clase de Dios eres tú, Jesús? ¿Por qué me pasa todo esto? Y sin embargo no se quejan. No se quejan. Y entienden, fijaros, es que es impresionante, ¿eh? Entienden que el discípulo no es más que el maestro. Y que si a Jesús le rechazaron, le despreciaron, le crucificaron, bueno, pues que el discípulo pues tiene también que pasar a través de eso. Fijaros qué superación del nivel utilitario. El nivel utilitario es decir, Dios ayúdame y a ver que mi vida sea mejor. Ese es el nivel utilitario, ¿no? Ayúdame para que tenga salud, dinero y amor, para que me vayan bien las cosas. Y ellos son capaces de renunciar a que les vayan bien las cosas por seguir a su maestro. Es increíble. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana continuaré con la Samaritana. Y únicamente deciros, ¿no?, que tenemos motivos para estar muy contentos. Y os pediría que pensaseis, ¿no?, en aquellos hermanos y hermanas que se reunirían pues como nosotros, para cantar, para alabar a Dios, para gozarse, ¿no? Y que gracias a ellos estamos aquí hoy. Y que gracias a ellos, pobrecitos, pequeños, el mundo ha cambiado. Y hay una nueva luz, una nueva esperanza. Y hemos recibido de ellos pues el mensaje de salvación, que no es otro que Jesús es el Señor. Aleluya.